Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Continuando con el curso de CTA, con el curso de Química, hoy día vamos a hacer tabla periódica 1. Para eso tenemos que saber alguna clasificación, ¿no?, de los elementos. Dobereiner, acá vemos una línea de tiempo. Dobereiner en 1817 hizo las famosas triadas. Triadas, ¿qué cosa quiere decir? Que agrupó pues de 3 en 3, ¿no? ¿Sí? 3 elementos. ¿Ah? Newlands en 1864 hizo las octavas. ¿Sí? Acá agarró de 7 en 7. Octavas es de 7 en 7. Triadas de 3 en 3. ¿Ya? Te voy a olvidar ahí. Octavas de 7 en 7. Triadas 3. Mendeley, Jett y Meyer en 1869 hicieron la primera tabla de forma corta. Y Moseley en 1813 la ley periódica. ¿Ya? Acá vemos una línea de tiempo en forma resumida. ¿Qué es lo que hicieron cada uno de estos personajes? ¿Ya? Triadas de Dobereiner. A ver. Señorita Celeste, por favor, puede dar lectura ahí, si fuera tan amable, en las triadas de Dobereiner de 1817. El químico Johann Dobereiner, 1780-1833, agrupa los elementos hasta entonces conocidos en serie de 3 elementos, llamándoselos triadas. Los elementos que permanecen en la triada poseen propiedades químicas semejantes. Ya. Entonces, Dobereiner, ¿no?, fue el que hizo pues las famosas triadas, agrupó de 3 en 3, ¿no? Y también decía que estos elementos de estas triadas poseen propiedades químicas semejantes. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Si tú te das cuenta acá, mira, el litio, su peso atómico es 7 y del potasio 39. Entonces, ¿qué hizo él? Agarró estos dos pesos atómicos, los sumó y lo dividió entre 2 y te sale 23. ¿Sí? Ese 23 hace referencia ¿a quién? Al sodio. Na es sodio, K es potasio y L es litio. Entonces, él decía que estos 3 elementos, ¿sí?, tienen propiedades químicas semejantes. ¿Sí? Eso es lo que hizo Dobereiner. Agrupó de 3 en 3 a esos elementos, ¿ya? Y nos decía que tenían propiedades químicas semejantes. Octavas de Newlands. A ver, Joseph, por favor, ¿puede dar lectura ahí acerca de las octavas de Newlands? El químico inglés John Alexander Reina Newlands, de 1838 a 1998, ordenó los elementos químicos en grupos de 7 elementos cada uno, suficiente a su parte de su peso. Sí, de tal modo que el octavo elemento tenía propiedades semejantes al primer elemento del grupo anterior. Está formado de clasificar los elementos como ley de las octavas. Ya. Entonces, él hizo, pues, ¿no?, el que agrupó de 7 7 los elementos, y el octavo elemento era, ¿sí?, el que tenía semejanza, ¿no?, con el primero, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá, litio, berilio, bromo, carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuántos hay hasta ahí?
1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7, ¿no? ¿Sí? 7. Y también acá hay otro grupo de 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está, ¿no? Lo agrupó la primera serie y la segunda serie. Y el que encontraba el octavo elemento, ¿sí?, era el que tenía semejantes propiedades químicas al primero. Eso es lo que hizo Newlands, ¿no? Inglés John Alexander Reina Newlands, químico inglés. ¿Ya? Él ordenó de 7 en 7 para poder formar, bueno, la tabla periódica. ¿Ya? El primero era Dobereiner y el segundo era Newlands, de la ley de las octavas y de las triadas Dobereiner. Listo. C. Antonella, por favor, ¿puede dar lectura ahí? La parte C, todo esta parte. El químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, 1836 a 1907, y el químico alemán Julius Mendeleev, 1930-1945, trabajando independientemente con la tabla periódica corta. ¿Sí? Sigue. Estado de oxidación. Sigue. Queda creciente, dejaron espacios vacíos, pronosticando el descubrimiento de nuevos elementos. La tabla posee. Ya, muy bien, Antonella. Entonces, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, él trabajó acerca de las propiedades químicas, las valencias de estado de oxidación. ¿Ya? Eso es lo que hizo Mendeleev, el ruso. Y el químico alemán Julius Lothar Meyer trabajó ¿en qué? En las propiedades físicas. Él trabajó acerca del volumen atómico. ¿Ya? Meyer, propiedades físicas, y Mendeleev, propiedades químicas. ¿Cuáles eran los criterios que ellos utilizaban? Decían que el peso atómico era creciente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá estaba, bueno, si uno pesaba 2, el otro 3, el otro 4, el otro 5, y así sucesivamente, ¿no? Iba creciendo la tabla, de acuerdo al peso atómico. Dejaron espacios vacíos pronosticando el descubrimiento de nuevos elementos también. Hasta ese entonces solamente habían descubierto 63 elementos. Y la tabla posee 8 grupos. 8 grupos poseía esa tabla, ¿no? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero ellos dejaban espacios, ¿no? De repente este de acá, el hidrógeno sabemos que es 1, ¿no? De ahí de este es 7, qué sé yo, ¿no? De repente este era 7, este era 8, este era 9 y así, ¿no? Y justo cuando acá caía 10, vamos a poner de repente acá caía 10, no había ese elemento, pasaban, lo dejaban libre, como el caso acá, ¿no? ¿Sí? Dejaban espacios ahí vacíos. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir ahí en su tabla, pues, ¿no? Mendeleev y Meyer. ¿Sí? Mendeleev ruso y Meyer alemán. Listo. D. A ver, Franco Medina
De lectura, a ver, por favor. Esta parte. Franco Medina. Scientific inglés, Moseley, en 1887 hasta 1915, luego de realizar trabajos de investigación por la investigación con rayos X, descubre la ley natural de los elementos que establece. Las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómicos de Muy bien. Entonces, la ley periódica moderna de los elementos en 1913, sí, Moseley trabajó con los rayos X. Al haber trabajado con esos rayos X, descubre, bueno, la ley natural de los elementos, ¿sí?, que establece que esta tabla periódica va a estar en función de su número atómico, ¿Ah? Tabla periódica actual, a ver, de lectura ahí, Víctor, de lectura ahí de la tabla periódica actual. No está Víctor entonces. Arturo, ¿puede dar lectura ahí? ¿Ya? tabla periódica, ¿vale? Sí. Diseñada por el químico alemán Otto Werner en base a la ley periódica moderna. Elementos de Black los híbridos, los horizontales, y 16 grupos, y 4 grupos A. Muy bien. Entonces la tabla periódica actual, sí, que lo diseñó el químico alemán Werner a base de la ley periódica moderna, ¿sí?, se apoyó, bueno, con esto de acá que hizo Moseley. Algunas descripciones dice que son 109 elementos reconocidos oficialmente por la YUPAC. Hay 7 periodos, ¿sí?, o sea, 7 filas horizontales. ¿Sí? Si tú te das cuenta en tu tabla periódica, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Está dibujado, ¿no? Tabla periódica, de esta manera, ¿no? ¿Sí? También dice que hay 8 grupos A y 8 grupos B. ¿Sí? Esto de acá va a estar dividido, ¿no? De acá está el grupo A, y A, ¿no? Y acá van a estar los grupos B. ¿Ya? A ver. ¿Quién puede dar lectura ahí del grupo A? Paroides, alfa, paroides, nitrofluorides, oxígenos, oxígenos,
halogenos y gases nobles. Ya, pero en el grupo 1A están los alcaloides. En el grupo 2A están los alcalinos. En el grupo 3A están los boroides. En el grupo 4A están los carbonoides. En el grupo 5A están los nitrogenoides. En el grupo 6A están los anfígenos o llamados calcógenos. En el grupo 7A los halógenos. Y en el grupo 8A los gases nobles. ¿Ya? A ver, entonces, acá habíamos visto, ¿no?, los elementos de la tabla periódica. Nos dicen, si tú te das cuenta acá, en tu tabla periódica, ahí debe decir 1A. Entonces, todos estos elementos de acá son los que pertenecen al grupo 1A. 2A son todos estos elementos que pertenecen al grupo 2A. 3A son todos estos elementos que pertenecen al grupo 3A. 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto que me digas un elemento del grupo 1A, ¿quién sería? El hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, ¿no?, el rubidio, el cesio y el francio. Si yo te pregunto por un elemento del grupo 7A, ¿quién sería? El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Si yo te pregunto por el grupo 3A, dime un elemento del 3A. El boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió cómo se debe leer la tabla ahí de los grupos 1A hasta el 7A? ¿O alguien tiene alguna duda? Antonella, Alexa, Celeste, ¿dudas? Ya, esos son del grupo 1A. Profesor, ¿y dónde estará el grupo B? Si tú te das cuenta, toda esta parte va a ser del grupo B. Todos estos son del grupo B. ¿Y de dónde inicia? Mira, acá. 1B, ¿quién es? El cobre, plata, el oro, ¿no? ¿Sí? Ese es el 1B. El 2B, ahí está, el zinc, el cadmio, ¿no? Luego, retrocede por acá. El grupo 3B, el grupo 4B, el grupo 5B, el grupo 6B, el grupo 7B y el grupo 8B va a agarrar 3 líneas, ¿ah? Recuerda eso. 3 columnas, perdón. 3 columnas. Va a agarrar 3 columnas el grupo 8B. Ahí está. ¿Listo? Entonces, estos de acá pertenecen al grupo 1, perdón, al grupo A, ¿sí? Esto de acá a la A y todo esto a la A. Pero recuerda que eso tiene algunos nombres, ¿no? El grupo 1A, ¿a quién pertenecía? ¿Se acuerdan? A los... Ahí está, mira. Mira acá. A ver, para que te acuerdes. El grupo 1A son los alcalinos. ¿Ya? Lo voy a poner por acá. Lo voy a reducir un poquito. A ver. El grupo 1A son los alcalinos. Allá. Se le conoce grupo 1A o también llamados alcalinos.
¿Ya? Si yo te pregunto, dime un elemento alcalino, ¿quién sería? Ahí está, todo esto de la parte vertical, ¿no? Sería pues el litio, ahí está. El sodio, ¿sí? Ya. Ahora, el grupo 2A, ¿sí? Llamados alcalinos tercios. Esto de acá son los alcalinos tercios, ¿no? Ahí está también, mira, de color amarillo, ¿no? Alcalinos tercios. El grupo 3A son los llamados boroides. Recuérdate que esto va a comenzar a partir de acá. B de boroide. Ah, ya, estos son los boroides. Si esos son los boroides, el grupo 4A, ¿de quién comienza? Carbono, entonces será carbonoide. Esos son los carbonoides. El grupo 5A, nitrógeno, nitrogenoide. ¿Sí? Los nitrogenoides. Acá no le vas a decir pues, oxigenoide, ¿no? Acá ya cambia. ¿Sí? Estos son los anfígenos o también llamados calcógenos. Y luego sigue del grupo 7A, que son los halógenos. Y por último, el grupo 8A, los llamados gases nobles. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí? Estamos trabajando primeramente con el grupo 1, con el grupo A. ¿Sí? Con el grupo A. ¿Sí? Estos son los grupos. ¿Ya? Grupo A. Y los periodos son estos numeritos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Sí? Entonces, en forma vertical podemos decir que es los grupos. ¿Ya? No te vayas a olvidar ahí, esos son grupos en forma vertical. Y en forma horizontal vienen a ser los periodos. ¿Ya? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. ¿No? ¿Sí? O sea, los números. 1, 2, 3, ¿no? Hasta 7. Está bien. ¿Ya? Profesor, si estos son los alcalinos y estos son los alcalinos tercios, si me preguntan a mí, ¿el hidrógeno será un alcalino? ¿Mm? Recuerda que el hidrógeno no se le considera como alcalino. ¿Ah? ¿Ya? Tenlo presente ahí. ¿A partir de dónde lo voy a considerar? Del litio, del sodio, del potasio. A ver, les voy a hacer una pregunta. A ver. Antonella, dime un elemento del grupo 8A. Un elemento del grupo 8A. Helio. Muy bien. Joseph, dime un elemento alcalino tercio. ¿Ya? A ver, dime un elemento alcalino tercio del grupo A. Bueno, alcalino tercio. ¿No? Joseph, ¿cuál sería? Un elemento tercio, alcalino tercio. ¿Sergio? ¿Ah? No, alcalino tercio he dicho, ¿ah? No he dicho alcalino. Si tú te das cuenta, mira acá cómo se lee, ¿no? La tabla. Los de color amarillo son los tercios. Claro, ¿no? Los de anaranjado son los alcalinos. ¿Ya? A ver, señorita Celeste, dígame usted un elemento nitrogenoide. Un elemento nitrogenoide, Celeste. ¿Arsénico?
Ya, arsénico, muy bien, claro. Nitrogenoide, todo estos grupos, pues todo esto, ¿no? Todo estos son los elementos nitrogenoides. Muy bien. Carelli, dígame un grupo de los boroides. Un elemento del grupo boroide. ¿Quién es? Aluminio, pues. Calio, indio, talio. Alexa, dígame un elemento halógeno. Alexa, un elemento halógeno. Nada. Acá está, pues, los halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Ya? Tienen que saber leer bien la tabla. Listo. Entonces ya hemos visto ahí cómo se lee el grupo A. A ver. Primera pregunta, dice. Ordenó los elementos de 3 en 3 llamándolo triadas. ¿Quién? ¿Quién fue el que los ordenó de 3 en 3? ¿Newlands? Dobereiner, ¿no? Dobereiner, muy bien. Él fue el que ordenó esos elementos. Ya. Problema 2. Se tiene la siguiente triada. Mira, X, Y y Z. X, Y y Z. Si el peso atómico de X es A y el peso atómico de Y es B, ¿cuánto vale el peso atómico de Z? ¿Se acuerdan de las triadas? ¿Qué pasaba en las triadas? ¿Se acuerdan o ya no se acuerdan? ¿Qué decía? Que agarraba, bueno, esos elementos. ¿Sí? ¿Ya? Acá van a estar los elementos, pues, ¿no? Claro, este va a estar X, este va a ser y este va a ser Z. Ya. Y acá iban los pesos atómicos, ¿no? Peso atómico. ¿Cuánto es el peso atómico de X? A. ¿Cuánto es el peso atómico de Y? B. ¿Cuánto es el peso atómico de Z? Eso es lo que yo quiero hallar, ¿no? No sé, pues, eso es lo que me piden. Entonces le voy a poner de repente, pues acá, ¿qué le puedo poner? Ya un R, ya quiero hallar R. No sé. ¿Sí? Listo. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Para hallar, pues, esas triadas. Claro, ¿no? Estos dos se sumaban, ¿sí? Y te daba la parte central que era B, ¿no? O sea, era A más R entre 2, ¿no? ¿Que esto es igual a quién? A B. Claro, a la parte central, pues. O ya no se acuerdan. Miren, miren, miren acá. Ahí están las triadas. ¿Qué hacía? 7 más 39 entre 2 te va a dar la parte central. ¿Correcto? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Ya. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces acá me quedaría R, eso es lo que yo quiero hallar, ¿cuánto vale? Es igual a ¿cuánto? AB, a 2B, ¿no? 2B, y este más A pasa como menos A. Y eso también hace referencia aquí a Z. Ya vamos a ponerlo, porque esto va a ser igual a Z. Entonces, ¿cuál sería la clave? La D, ¿no? La D. ¿Se entendió ahí? Un ejemplito de triadas, ¿no? Un ejemplo de triadas. Sigamos. A ver, ¿quién hace la pregunta 3?
¿Quién lo lee y lo resuelve? Se denominó ley de octavas porque ordenó de ¿La de cuánto ordenó? Lo dije también. 8 en 8. No. 7 en 7, 7 en 7. Y la octava que hallaba era el elemento químico, ¿no? Sus propiedades químicas eran similares o semejantes a la primera. Eso es lo que decía, ¿no? Ya. 4. A ver quién hace la 4. 4, chicos, de una vez. Ya, pero tienes que leer, pues, tienes que leer. ¿Quién fue el denominado de la ley de octavos? Octavas. ¿Quién? Newlands, ¿no? Newlands. También lo hemos visto. 5. A ver, la pregunta 5. ¿Quién lo hace? Fue uno quien aportó para la primera tabla periódica debido a sus propiedades químicas. ¿Quién trabajó con las propiedades químicas? ¿Se acuerdan? Habían dos, ¿no? Uno trabajó con las propiedades químicas y otro trabajó con las propiedades físicas. ¿Quién fue? ¿Quién trabajó con las propiedades químicas? ¿Meyer o Mendeleev? Mendeleev, pues, ¿no? Mendeleev. ¿Ya? ¿Sí? Mira ahí. Ahí debe estar. Ahí está, ¿no? Mendeleev. ¿Sí? Y ahí también dice Mendeleev, que es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Pregunta 6. Pronosticó la existencia de nuevos elementos. La clasificación de... ¿Quiénes nos pronosticaron, pues? Nuevos elementos, ¿se acuerdan? ¿En dónde era eso? En la primera tabla periódica, ¿no? ¿Sí? En la primera tabla periódica. Lo hemos visto. Ahí donde estaban, bueno, haciendo un cuadro. ¿Sí? Y ahí estaban pronosticando nuevos, ¿no? Vacíos pronosticaron nuevos elementos en la primera tabla periódica, ¿no? Ahí dice, ¿no? La primera tabla periódica, también llamada tabla periódica corta. Siete. Realizó los trabajos de investigación con rayos X y descubre la ley periódica. ¿Quién trabajó con los rayos X? Moseley. Muy bien. Él trabajó, ¿no? A ver. Acá le damos hasta la 10, a ver. Diseñó la actual tabla periódica de origen alemán. ¿Quién fue? ¿Ah? Meyer. Diseñó la tabla periódica de origen alemán. ¿Ah? Origen alemán. ¿Quién es? ¿Se olvidaron? Mira, de origen alemán. ¿Quién hizo esa tabla de origen alemán? Fue diseñada, tabla periódica actual, por el químico alemán. ¿Quién? Werner, pues, Werner. ¿Por qué dijo ahí Meyer? Acá todavía no se estaban diseñando, ¿no? ¿O sí? ¿Ya? Acá es Werner, ¿no? De origen alemán. La actual tabla periódica, no la primera, ahí dice la actual tabla periódica. ¿Sí? ¿Está bien, Joseph? Acá no dice la primera, ¿no? Si dice la primera tabla periódica, ¿no?
Ahí sí, Meyer. ¿Estamos? 9. Mencione un metal. ¿Quién sería ahí un metal? El bromo. Mira la tabla periódica. ¿Dónde están los metales? ¿Sí? Los metales de transición que pueden estar en todo esto de acá, ¿no? O el centro. ¿Sí? ¿Y quién está ahí en el centro? ¿Sí? Todo esto de acá, los metales. ¿Ya? Mercurio. Mencione un no metal. Carbono. Mencione un metal y no metal, según la tabla. ¿Sí? El fósforo y el mercurio. Son alcalinos. ¿Quiénes son alcalinos? También lo hemos visto. ¿Mm? ¿Quiénes son alcalinos de estos elementos? Mira, alcalinos, los que están acá. Sodio, litio, potasio, rubidio, cesio y franco. ¿Quiénes están ahí? Alcalinos. Sodio, potasio. Son boroides. Boro, al grupo boro. ¿Quiénes pertenecen al grupo boro? Boroides. Boro, aluminio, galio, indio y talio. ¿Quiénes están ahí? Aluminio y galio, ¿no? Aluminio y galio. Por acá son halógenos. ¿Quiénes son halógenos? Halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Sí? Todo esto. ¿Quiénes están ahí? Cloro, bromo, ¿no? No es gas noble. ¿Quién no es gas noble? El helio sí es un gas noble. El argón también, el xenón también. El neón también. La D, ¿no? No es un gas noble. ¿Sí? Gas nobles son todos estos. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Ya?